Pues qué tal amigos de Reja, que el día de hoy estamos aquí con un diagrama en el que vamos a hablar precisamente de los movimientos especiales que tiene el peón. En sí el peón es una de las piezas pues más menospreciadas en el ajedrez porque pues el peón es una pieza que solamente tiene el valor de un punto y toma mucha relevancia este tipo de el peones, sobre todo en las diferentes etapas del juego. Por ejemplo, el ajedrez se mide en tres tiempos: la apertura, el medio juego y los finales. Y en los finales es donde estos peones toman una gran relevancia si fuimos cuidadosos en ir colocándolos estratégicamente. Bien, pues analicemos los movimientos especiales que tiene el peón. El peón al inicio de su posición, ¿verdad? Como lo vemos aquí en el diagrama, tiene en su primer movimiento tiene dos opciones: o moverse una casilla o dos casillas a su decisión o a la decisión del jugador. Sí, así como lo marcan los puntos verdes. Vamos a moverlo a dos casillas. Entonces, se mueve este peón a dos casillas. Vamos a hacer el movimiento también de las piezas negras, que también nos marca allí dos puntos verdes, que son los donde se puede mover el peón, ya sea una o dos casillas. En este caso vamos a ponerlo en esta posición, que es una posición de enfrentamiento de peones. Y cuando un peón tiene otro peón, como en este momento, pues no se puede ya mover. Otra característica que tiene el peón es que no puede retroceder. Es la única pieza en el ajedrez que no retrocede. El peón siempre va hacia adelante. Otra característica especial es que el peón captura o toma de lado o en diagonal, ¿verdad? No de frente. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí jugamos peón de F2 a F4, ¿verdad? Y ahí le toca mover al negro. ¿Qué es lo que puede hacer el peón negro? Pues uno de ellos es, su único movimiento es tomar el peón, así como se marca allí en las esquinas de la casilla. Cómo puede tomar el peón, y así es como toma de lado. Avanza de frente, pero toma de lado. Y cuando esté enfrentado, pues no puede ser capturado, como lo vemos aquí. Allá un peón queda ahí bloqueado, queda fijo hasta que haya una pieza que le intercambie con otro peón o una pieza contraria tome al peón contrario. En fin, esta es la posición de peones enfrentados. También hay un gran tratado de libros, existen infinidad de libros sobre las estructuras de peones. En fin, una estructura de peón muy conocida pues es la de la posición de la variante siciliana, la posición dragón, en donde los peones se colocan precisamente como un dragón. Entonces, pues hay muchos tratados sobre esto, pero sobre todo lo más interesante e importante es darle su lugar a un peón, porque a diferencia de todas las demás piezas, el peón es la única pieza del ajedrez que, ya sea si se juega con blancas, cuando llega a la fila 8 se puede convertir en cualquiera de las piezas, excepto por el rey. Se puede convertir en un alfil, en un caballo, en una torre o en una dama. Y ya dado a esto, si logro tantos peones tenga que yo pueda llegar a la fila 8, son tantas damas como las que puedo tomar o puedo convertir. Igual en el caso de las negras, esos peones tendrán que llegar a la fila 1 para convertirse en dama. Esa es otra característica muy especial y relevante que tienen los peones. De ahí su importancia, porque decíamos en una de las etapas del ajedrez, en finales, el peón que se corona es el peón, normalmente son los peones que definen la partida. Así que, amigos, mucho cuidado con esta pieza, que en apariencia es la más débil, la más menospreciada, pero ya al final, en finales,
Es muy, muy importante este peón. Bueno, también existen las estructuras de los peones. El peón pasado es cuando ya no tiene otro peón enfrente, ya está en finales y el peón se puede ir avanzando libremente, casilla a casilla, o dos peones aislados, ¿verdad? O peones colgantes que quedan dos peones retrasados, en fin. Hay les digo, un gran tratado sobre estructuras de peones. Bien, pues aquí hagamos otro movimiento, ¿verdad? Vamos a regresar aquí la posición. Vamos a suponer que jugamos peón a E4, el blanco juega peón a E5, y aquí obviamente el movimiento de las blancas es que puede tomar el peón que está en E5 o simplemente pasarlo, es decir, renunciar al ataque y adelantarlo a la casilla de E5. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que también el otro peón, vamos a también pasar el peón de las negras, la única casilla que tiene, decíamos que al principio puede avanzar una o dos casillas, después de ahí nada más es de a una sola casilla, así como lo marca el círculo rojo, entonces el peón negro avanza a una sola casilla. Y aquí tenemos estos peones que renunciaron, bueno, el blanco fue el que renunció al ataque y decidió pasarlo, ¿verdad? Y ya está este peón blanco en la fila número 5. Recordemos aquí un poquito cuando hicimos un análisis del tablero, ¿verdad? La importancia de conocer el tablero. Aquí las blancas están invadiendo el campo de las negras. El campo de las negras es de la fila 5, 6, 7 y 8, o 8, 7, 6 y 5. Ese es el campo de las piezas negras. En consecuencia, el campo de las piezas blancas es la fila 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí ambas piezas, tanto las blancas como las negras, ya están invadiendo el campo de sus adversarios. Y aquí viene un movimiento muy especial en ajedrez, que es en el ajedrez precisamente, en donde se llama el peón al paso. Y veamos un ejemplo muy claro sobre este tema. Aquí tenemos el peón de C2, se puede mover a C3 o C4, pero ven qué curioso movimiento es el cuando se mueve hasta C4. Peón a C4. Pareciera que allí evita el ataque del peón negro que está en D4, y esto no se puede hacer, salvo que el negro lo permita y decida dejar pasar ese peón. Pero si el peón negro no lo permite, lo puede tomar, así como vemos aquí en los puntos verdes que están marcando C3 y D3. Si el negro decide no dejar pasar ese peón, no puede renunciar al ataque el blanco y toma el peón en C3, y esta es la posición que queda. Es decir, este movimiento se llama tomar al paso. ¿Correcto? Entonces, con este movimiento pues se evitó el tratar de evitar el ataque y jugar el peón al paso, ¿verdad? Si el negro decide dejarlo pasar, pues ya es una decisión del negro. Pero siempre un peón pasado es muy complicado aquí. Por ejemplo, este peón negro, pues ya impide que el caballo salga a C3. Igual si ese peón decide adelantarse a D3, ahora va a impedir la salida del alfil que está en F1, no puede salir a F2 porque ya está ese peón bloqueando ahí la casilla. Así que es muy interesante este asunto de el peón pasado. Bueno, pues hasta aquí analizamos los movimientos del peón, que su primer movimiento puede ser una o dos casillas a decisión del jugador y dependiendo de la apertura que vaya a llevar a cabo. 2. ¿Cómo toma el peón? El peón toma en diagonal y avanza de frente y toma en diagonal. 3.
Tercer característica del peón, el peón no retrocede, solamente avanza. Cuarto característica del peón, el peón se puede coronar en cualquier pieza y normalmente se puede coronar en dama, que es la gran mayoría corona dama. Es decir, si al final, después del cambio de piezas, yo me llego a quedar con 5 o 6 peones, es el número de damas que puedo lograr llevarlas hasta la octava o la primera fila para convertirlas en dama. Y el siguiente análisis fue el peón al paso, ¿verdad? Que ya lo vimos en su análisis, es cuando el peón negro no deja pasar, en este caso, al peón blanco, y si ya está en el campo de las, en este caso el peón negro está en el campo de las blancas, y el blanco decide avanzar su peón 2 casillas renunciando al ataque, no lo puede hacer, y si el peón negro lo permite, puede pasar la jugada, pero si no, lo puede tomar de esta forma y se llama peón al paso. Bien, pues esto es lo que es nuestro análisis del día de hoy, son los movimientos, los diferentes movimientos que tiene el peón en su primer movimiento, el peón al paso, la coronación y demás movimientos. Pues es todo por hoy. Hasta la próxima.